la forma de tratar la locura ha sido la exclusión y el encierro. El loco ha sido pensado como un loco violento, loco peligroso, incapaz. En los manicomios se violaban los derechos humanos al igual que en las instituciones carcelarias. Nadie puede vivir 23 horas encerrado en una jaula. Bueno, yo soy Liliana Montero, soy psicóloga y soy legisladora por el Frente Cívico y presidente del bloque del Frente Cívico. Bueno, la ley de salud mental de la provincia es la 9848, una ley que fue sancionada en el año 2010, que recién en diciembre del año 2012 logramos que se publique su reglamentación y está vigente en paralelo con la Ley Nacional de Salud Mental. Bueno, mi nombre es Hayele Burijovic, soy psicóloga y formo parte de la Mesa de Salud Mental y Derechos Humanos. En la provincia de Córdoba teníamos un vacío normativo, no existía una ley de salud mental. Entonces la Mesa de Salud Mental se conforma con el objetivo de efectivamente presentar un anteproyecto de ley y instalar en la agenda pública y en la agenda política centralmente la necesidad de contar con una ley de salud mental. Yo soy Silvina Rivili, soy médica, soy psicoanalista y dirijo una red de prestadores en salud mental que se llama Acto Analítico, y desde hace 3 años dirijo el Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos de las Madres de Plaza de Mayo. Define a la salud mental como la resultante de un conjunto de situaciones políticas, culturales, socioeconómicas, religiosas, biológicas y psicológicas, están en 4º y 5º lugar en la ley. Con lo cual, el abordaje de la salud mental dejó de ser privativo del campo de la salud. Establece toda una red una variedad de servicios, desde servicios de salud mental en los hospitales generales, servicios de salud mental en equipos comunitarios, en el primer nivel de atención, casas de medio camino, hospitales de día, hospitales de noche, casas de convivencia. Hay múltiples estrategias que tienen que ver con favorecer la reinserción social y laboral de las personas con padecimiento subjetivo. Hay una discusión acerca del paradigma con enfoque de derechos que viene dándose en el mundo desde la década del 50, inclusive nuestra nación y nuestra provincia a partir de la llegada de la democracia en el año 1983 tiene intentos, sin tener una ley, pero tiene intentos muy importantes en relación a este paradigma de la famosa desmanicomialización. En Córdoba, los 3 hospitales más importantes en materia de monovalentes, es decir, los neuropsiquiátricos, han estado geográficamente ubicados en lugares como alejados, cercados, pabellones aislados. Ese esquema de encerramiento de la salud del sujeto es el que se cambia sustancialmente. La denominación de loco, si bien se ha tratado de hacer toda una reivindicación romántica de esta palabra, sostiene todavía un componente de mucha estigmatización. Centralmente la ley es una ley de derechos humanos, ¿no? Entonces lo que plantea es la necesidad de restaurar dignidad a las personas que han sufrido de algún padecimiento psíquico. Sus principales objetivos son ampliar la conciencia de derechos que tienen las personas que están transitando por algún padecimiento mental y también trabajar sobre los estereotipos que están vinculados históricamente a las personas con problemáticas de salud mental. Estereotipos que, por ejemplo, tienen que ver con que son violentos, con que son peligrosos, con que son incapaces, como que están desvalidos. Entonces, trabajamos sobre esas cuestiones. Para pensar en la aplicación de esta ley y en la reglamentación de esta ley, podríamos tomar 8 líneas fundamentales. La primera es el cambio cultural. El cambio cultural que implica todo lo que venimos hablando, ¿no? Que es el cambio de paradigma, o sea, entender el padecimiento mental, así lo llama la ley en otros términos, y el abordaje de eso como la creación de nuevos lazos sociales. La sustitución de los manicomios por otros espacios, otros servicios de salud mental, en donde se trabaje con la salud en general,
Es decir, que hay que abolir los manicomios y no quedan dudas de que hay que abolirlos, transformarlos, pero que no van a seguir, y el plazo para eso es el 2020. Después la capacidad jurídica y cómo se juega todo esto en relación a que, por ejemplo, cuando alguien es internado contra su voluntad tiene derecho a tener un abogado y si no lo puede pagar el Estado se lo tiene que proveer. Para que todo esto funcione pasamos al cuarto de los puntos, que sería la creación de los órganos de revisión, que son provinciales y que es multisectorial, o sea que cualquier denuncia que viole, cualquier violación a la ley es vehiculizado por estos órganos de revisión que son entes formados por distintas autoridades, instituciones y representaciones en cada provincia, lo cual hace que las cosas sean mucho más fluidas y la justicia interviene ahí también como órgano de revisión. Otro de los ejes es el replanteo de las prestaciones cubiertas por las obras sociales y prepagas, la creación y la articulación de una red que ya existe de dispositivos con base en la comunidad, y después la organización de los usuarios y de los familiares en las nuevas propuestas, digamos. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con que dejemos de hablar de usuarios de salud mental y podamos hablar de todos nosotros con un margen un poco más grande para la particularidad, la individualidad, para poder de esa forma llegar a la inclusión como una vía posible, ¿no? Desmanicomializar, una palabra compleja, así de compleja es decirla como hacerla. Desmanicomializar, que tiene que ver con la abolición de los manicomios con todas las letras. Es una ley de derechos humanos. Lo que se viene ahora es puro desafío. La ley es buena, pero es inviable, ¿no? Hay grupos, digamos, sobre todo tiene que ver con grupos más asociados al modelo asilar, que plantean que es utópica. La dificultad más importante a mi criterio tiene que ver con una decisión política, porque la desmanicomialización implica la apertura, y la apertura implica que todos los ciudadanos podamos mirar lo que el Estado hace con quienes tienen un padecimiento psíquico. Y cuando se hacen las aperturas, sucede lo que vimos en Belleville, en la provincia de Córdoba este año, y genera el horror del resto de los ciudadanos advertir lo que el Estado hace con los pacientes que tienen un sufrimiento psíquico. La Ley de Salud Mental establece que es necesario que el Estado desarrolle políticas públicas que estén planteadas desde esta perspectiva de derechos. Entonces, en este lugar, el Estado es el garante del cumplimiento de los derechos. Hasta ahora, como ha sucedido también en otras situaciones, como en las cárceles o en otros lugares de encierro, el Estado ha sido el que vulnera los derechos. El origen de la pelea por esta ley, y es lo que detectan las madres de Plaza de Mayo, es que en los manicomios se violaban los derechos humanos al igual que en las instituciones carcelarias. Una de las cuestiones centrales que tiene que ver con el financiamiento es que nosotros en nuestro proyecto tomábamos los que plantean los estándares internacionales, que es que el 10% del presupuesto de salud debe ir destinado a salud mental. En la ley salió una cuestión, un articulado ambiguo, digamos, sale como de acuerdo a estándares internacionales, pero no dice claramente qué porcentaje. Es así que nosotros, desde la sanción de la ley hasta ahora, estamos lejos de ese 10% e incluso tenemos el presupuesto para este año ha sido menor que los años anteriores. Tenemos que salir de un Estado paternalista a un Estado que entienda que las dificultades psíquicas no anulan al sujeto de derecho. Entonces el rol del Estado deja de ser un rol paternalista para ser un Estado presente que acompaña el desarrollo del sujeto más allá de sus dificultades. La ley de salud mental hoy efectivamente le está diciendo a ese otro dominante que hay otro modo de ver las cosas, que hay otro modo de transformar la sociedad y hay otro modo de construir derechos para todas las personas. Me parece que hoy las circunstancias que detienen son, entre ellas, esta lucha
que se sinonimia con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con la disputa, con los espacios de poder, con los grupos económicos, y también una resistencia a algunas particularidades o visiones de los trabajadores, de las trabajadoras de los servicios de salud, que entienden una posibilidad de peligro de su trabajo. Me parece que la ley está apelando justamente a lo contrario, que la ley posibilita mucho más trabajo para todos y todas las trabajadoras del espacio de la salud en general. En el caso del comunicador, por ejemplo, nosotros trabajamos a través de la comunicación popular, a través de la educación popular, a través de técnicas lúdicas. Entonces, por ahí esto de desnaturalizar concepciones sobre la salud, sobre la enfermedad mental o sobre el padeciente mental, el comunicador tiene ahí herramientas para desentrañar estas lógicas que los medios mismos, los medios masivos, ponen en circulación y están muy arraigadas en el imaginario social. Es algo que hay representaciones, hay prácticas que están enraizadas en la cultura. Cuando digo la cultura, digo la historia, digo la política, digo la economía. Entonces es muy difícil que una normativa por sí sola venga a cambiar el devenir de una realidad. Digo yo, una palabra que es difícil pronunciar, como tan difícil es ponerla en práctica. ¿Por qué es difícil? Básicamente porque implica inclusive un cambio en la cabeza de los profesionales. Dejar de entender a la locura como aquel lugar oscuro, lúgubre, relegado, confinado. Para mí es muy apasionante, o sea, y aparte que nos da la posibilidad de que también se distribuya el trabajo, porque toda esta concentración económica alrededor de lo psiquiátrico hace que esto le dé trabajo a muchísima gente, a muchísimos jóvenes y de muchas otras disciplinas que no son solamente de salud mental. O sea que lo que se viene ahora es puro desafío.